Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, nos vean. Mi nombre es Manuel Urias y vamos a continuar con nuestro curso de MySQL desde Visual Studio Code y en Linux. Bueno, en mi caso ese es Linux Mint. La clase pasada o el video pasado ya vimos las funciones de agregación, que eran la suma, el contar, el max, min, el promedio, etcétera. El día de hoy, en este video, vamos a entrar de lleno, ahora sí, con las consultas a múltiples tablas, lo que son los joins, que básicamente pues, es el corazón de SQL, ¿no? Poder recuperar información de diferentes tablas. Y para eso vamos a utilizar los joins y para eso también vamos a ver la utilidad que tienen las llaves foráneas, que fue lo que hicimos en las primeras clases. ¿Recuerdan? Que pusimos la llave foránea haciendo referencia un campo de esa tabla con otro campo de otra tabla, que era el campo que las unía. Pero ahorita vamos a ver eso, vamos para allá. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. De hecho, aquí ya lo tengo abierto. Y fíjense bien, vamos a abrir el esquema de la tabla. Muy bien, aquí están las tablas. Nos vamos a apoyar con este esquema gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, los libros. Vemos que los libros tienen aquí ID de libro, tiene un título, fecha de publicación. Y fíjense aquí, tiene ID género, tiene ID editorial y tiene ID autor. Y estas tres tienen el icono de llave foránea. Quiere decir que el ID género se va a ligar con la tabla de géneros. Tenemos aquí con ID género, ID editorial, con el ID editorial que tenemos acá. Y ID autor con el ID autor de acá. ¿Se fijan? Entonces así es como vamos a ligar las tablas mediante esos campos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Tengo aquí un select. Le voy a decir from, por ejemplo, autores. Autores. Aquí en autores yo le puedo dar un alias a la tabla. Vamos a ponerle A. Ahora, quiero saber el libro, o sea, de esos libros, qué autor tiene. Vamos a cambiarlo aquí. Le voy a poner así, más fácil. Quiero saber de la tabla de libros. Vamos a poner una L del alias. ¿Qué autores o qué autor escribió ese libro? Anteriormente nos aparecía así, fíjense. Nos aparece el autor con un ID. Aquí está el autor con el ID. Pero este ID no nos dice mucho así visualmente. Entonces lo que vamos a hacer es ligarlo, ahora sí, con la tabla de autores. Entonces le voy a decir from libros y luego le voy a decir join, o sea, únelo. Los libros en el campo ID autor. Esto tiene que ser igual a de la tabla autores. Me equivoqué. Join autores a on a puntos autores ID autor es igual a libros ID autor. Fíjense, ya con esto vamos a recuperar los datos. Fíjense bien, aquí está. Nada más que nos aparecen todos los datos del autor. El nombre, la fecha de nacimiento y la nacionalidad. ¿Por qué? Porque le pusimos aquí el asterisco. Si yo quisiera nada más que, por ejemplo, la tabla de libros que aparecieran todos los campos, yo le digo que la tabla de libros, muéstrame todos y de la de autores nada más el nombre. Ahí está. Le damos ejecutar. Ahí está. ¿Se fijan? Ahora sí, ya con esto ligamos la tabla de libros con la tabla de autores y podemos traer cualquier dato de la tabla de autores, por ejemplo, fecha de nacimiento del autor también, ¿no? Podemos traer. Ahí está. Se fijan, todos los datos de las tablas, todos los datos de las tablas de autores podemos traerlos mediante el join. ¿Por qué? Porque ya unimos la tabla que teníamos ligada o a que hace referencia en la tabla de libros. Ahora aquí falta, por ejemplo, la editorial y el género. El ID de autor yo aquí lo puedo quitar, por ejemplo, en lugar de libro asterisco, pues puedo decirle que sea ID libro, que sea el título y fecha de publicación, o sea, todos esos datos, ¿no? Pero vamos a irlos quitando poco a poco. Fecha de nacimiento y luego ya viene fecha de publicación. Pero aquí para que sea fácilmente distinguible, vamos a poner la L.
ID libro, diciendo que es de la tabla de libros. L.título, L.fecha de publicación, L. ID género, L.ID editorial. Ahí está. Ya me aparece el ID del autor, pues ya se nos interesa, ya está trayendo el nombre, que es lo que queríamos, ¿no? Ahora aquí también podemos unir, si se fijan, el ID editorial y el ID género hacen referencia a la tabla editorial y a la tabla de género. Entonces lo vamos a unir también con otro join. Decirle join editoriales, ponerle una E de alias, on libros.id editorial es igual a la editorial en su campo ID editorial. Corremos esto. Pero aquí no hemos puesto nada de la editorial. Vamos a ponerle coma e asterisco. Nos pega todos los campos de la editorial. Ahí está. Ya nos tengo aquí los datos o los campos que tiene la editorial, que tiene básicamente el ID y el nombre. Vamos a ponerle que de la editorial únicamente traiga el nombre. Le damos a ejecutar. Ahí está. ¿Se fijan? Ya está trayendo ahora la editorial. Ya podríamos quitar este campo de aquí. Podemos dejarlo para referencias diciendo que el 1 pues es Penguin, el 2 que es Planeta, el 3 HarperCollins, pero bueno, vamos a quitarlo de aquí ahorita. Ahí está, le damos a ejecutar y listo. Ya no existe ese campo, pero sí aparece el nombre de la editorial. Ahora yo lo que quiero es el género, entonces también tenemos referencia a la tabla de género. Vamos a hacer aquí, decir otro join. Join género, vamos a ponerle una G de alias, on g.id género es igual a libros.id género. Y aquí le decimos que nos traiga de géneros todo para ver qué es lo que tiene. Corremos esta consulta, corremos la consulta y ahí está. Fijan, y aquí podemos quitar también el ID género porque ya nos está trayendo el género al que pertenece. Ahí está. Tenemos entonces 3 tablas que están ligadas entre sí, o se hacen referencia. La tabla de libros, que es la tabla, digamos, principal, porque es la que tiene referencia a las demás. Tenemos el título del libro, la fecha de publicación, y luego después de la tabla de autores tenemos el nombre del autor, y tenemos la fecha de nacimiento del autor, y luego también tenemos el nombre de la editorial, y el género al que pertenece ese libro. Vamos a quitar aquí el ID género. Ya no. Bueno, aquí es que está con la G asterisco. Le vamos a poner nada más nombre. Ahí está. Le damos. Ahí está. Ahora, si se fijan aquí, podemos ver que aparece aquí un título, fecha de publicación, nombre, fecha de nacimiento y otro nombre y otro nombre. O sea, tenemos 3 nombres. Nombre del género, nombre de la editorial y nombre del autor. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues aquí no lo sabríamos. Digo, mediante viendo el dato, pues lo podemos intuir, ¿no? Pero para que sea más descriptivo, vamos a poner aquí los alias de los que habíamos visto la otra vez. En el autor, nombre, vamos a ponerle en el alias, nombre, autor. Luego en la editorial, vamos a ponerle el alias, nombre, editorial. Vamos a poner aquí un salto de línea, para que sea fácil de leer. Y aquí, este es el género, vamos a ponerle nombre, género. Ejecutamos esta consulta y listo. Fíjense aquí, nombre autor, nombre editorial, nombre de género. Para eso sirven los alias, para poder poner un nombre más descriptivo en nuestras columnas. Así ya sabemos también qué columnas o a qué hace referencia el campo nombre de cada una de las tablas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve el join también? En este caso todos tienen dato, ¿no? Si fijan, todos tienen dato. ¿Qué pasaría si yo agrego 3 escritores más, pero sin libros? Fíjense bien. Tenemos 3 autores más. Vamos a agregar aquí Juan Rulfo. Listo, agregado. Agregaremos a
Clarice Lispector, brasileña. Vamos a darle aquí agregar. Y agregamos también a Laura Esquivel. Agregar. Ahí está. Tenemos ya 3 escritores más. Seguro que por aquí debe haber una a escritores. Autores. Ahí está. Aquí está. Fíjense, tenemos Juan Rulfo, Clarice Lispector y Laura Esquivel. Son 3 escritores más que no tienen ningún libro asignado. ¿Por qué? Porque pues lo sacamos de alta, ¿no? Entonces aquí el join me va a servir también para esto, nada más con una variante. Si le damos aquí en correr, solamente van a seguir apareciendo los libros que hay, los 50 libros, sin contar, y aquí vienen en desorden, fíjense, sin contar los autores que ya dimos de alta, correcto, ¿no? Aquí vienen en desorden, no sé cómo viene agregado, pero podemos también decirle aquí nosotros que lo ordene, por ejemplo, order by, por ahí el libro. Ahí está. Listo, ya ordenó por ahí del libro. Aquí tenemos los 50 libros con los autores, ¿no? Ahora, si yo quisiera saber cuáles autores están de alta que no tienen ningún libro asignado, pues voy a hacer aquí unos pequeños cambios. No voy a borrarlo para poderlo hacer. Unos pequeños cambios. Decirle aquí select disco from libros. En este caso, los autores no tienen libros, entonces están los de alta, pero sin libros. Entonces lo que queremos también es traerle los autores. Entonces vamos a decirle libros L. Aquí en lugar de join le voy a decir un left join. Left join a de autores con a.id autor igual a libros.id autor. Ejecutaremos esto y fíjense lo que va a pasar. Aquí sigue apareciendo autores. Ahí está, fíjense. Aquí entonces un pequeño cambio. El right y el left es básicamente lo mismo, pero le estoy diciendo que de la izquierda, entonces de los libros no, más bien sería de los autores. Autores. Esta es la A. Libros. Cuando yo le digo el left join, quiere decir que lo una autores va a unir con libros. ¿Cuál es la de la izquierda? Left join es de la izquierda, va a ser con autores. Entonces, si vamos a consulta, o va a unir los libros con la tabla de la izquierda, que es la tabla de autores, hay 3 autores que no tienen ningún libro. Entonces nos va a salir aquí null. Esto quiere decir que estos 3 autores no tienen ningún libro asociado. Entonces es bastante útil para encontrar ese tipo de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues decirle, por ejemplo, where, por ejemplo, de libros, libros.id género, y a ver si aparece así, si no te lo modificamos. Ahí está. ¿Se fijan? Únicamente aparecen ahí los 3 que tienen dato o los 3 que no tienen ningún libro asociado a él. Entonces así es como yo lo voy a buscar. Dice left join porque la tabla primera es autores. Quiere decir que la tabla de autores viene siendo la de la izquierda. Y la tabla de la derecha, pues en este caso sería libros. Por eso no salió ahorita que yo le puse. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo. Pero si yo pongo primero la tabla de libros, y aquí autores, libros es L, y autores es A. En este caso, ¿cuál es la tabla de la izquierda? Pues la tabla de la izquierda sería libros, ya no sería autores. Y los libros, pues por eso es porque no sale nada, porque los libros
Obviamente todos tienen autores, todos los libros tienen autores. Por eso es por lo que con un left join no sale. En este caso, si lo queremos manejar así, necesitamos cambiar la palabra en lugar de left con right. O sea, la de la derecha. En este caso, la de la derecha es autores. Darle aquí, ahí está. Entonces, left y right nos sirven para hacer una relación con la tabla que está a la izquierda o a la derecha de la tabla referencia. ¿Cuál es la tabla de referencia? Pues la tabla que tiene la de from, ¿no? Entonces es por eso por lo que funciona así. En este caso, en la segunda consulta, libros es la que está la principal y la de la derecha es autores. Entonces por eso, por lo que le decimos que nos muestre todos los libros que no tengan o que los autores estén con null, o el libro, en el género del libro sea null. Como lo liga con los autores, no encuentra nada, sin embargo, sí trae los autores y por eso es que aparecen con el null. Hay más casos, hay más casos del join que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando tienen varias, varios campos que se ligan, ahí si no tenemos cuidado se puede duplicar o triplicar o cuadruplicar la información, pero eso ya lo vamos a ver después. Ahorita me interesa que sepan cuáles son las bases, cuál es la teoría de join, qué es lo que hace y que comprendan su uso, cómo es que se van ligando las tablas con el join, con el left join, el right join, y bueno, ya veremos también más ejemplos, más funciones, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Me gustaría antes de despedirme, invitarlos a que se suscriban, que compartan, que comenten. Si conocen a alguien que sepan que le puede servir este contenido, bueno, compartirle el link para que pueda aprovechar el video y llegar a más personas. Me despido, nos vemos en el siguiente video.